Muy bien, vamos a dar gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, verdaderamente es un gozo indescriptible el poder reunirnos en tu nombre en torno a tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra. Cuánto provecho espiritual nos hace. Nos alimenta, nos renueva y nos santifica. Tu palabra, Señor, que nos cristifica, nos diviniza, nos hace uno contigo. Tu palabra es vida eterna. Tu palabra es luz. Tu palabra es salvación. Tu palabra es comunión contigo. Cuánta riqueza, cuántas bellezas encontramos en la Sagrada Escritura. Haz que la amemos profundamente para vivirla y transmitirla a nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros trabajos y en nuestros apostolados. Que tu palabra, Señor, siempre esté presente en nuestra vida, para gloria de tu nombre. Que tu Santo Espíritu nos asista para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a estrenar el muro. Vamos a estrenar el muro. Este no es un pizarrón, es muro. ¿Ya se fijaron? Sí. Nunca he usado eso. Vamos a ver qué tal y si borra. Siempre lo consiguieron, ¿no? Así por Pepe. La pintura no sé dónde la consiguieron, pero miren, no hay pintarrón. Simplemente es el muro con una pintura especial. Déjenme hago una prueba. Vamos a escribir Jesús. ¿Cómo escribe? Es que se ocupa un acto de fe. Si tienen fe, verán. Creo que no sirve este. Dejen checar el segundo. A la hora de ahora no va a funcionar esto. No se crean. A ver, si borra. Ya vimos que sí. Ahora vamos a ver si se borra. Si funciona, esto está maravilloso. Maravilloso. Entonces, si tienen niños chiquitos que les gusta pintar las paredes, píntenles un muro ahí. Órale, hijo, píntale. Oye, es buena idea. ¿Qué tal, Ya vi, Álvaro, que estás maquinando hacer cosas, en tu oficina. Muy bien. Entramos al segundo libro de los libros de la sabiduría. Ya dejamos los salmos, el salterio, los 150 salmos, su clasificación, todo lo que ya vimos, y lo más hermoso, los salmos mesiánicos. Ahora entramos al libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, que tiene 19 capítulos. El libro de la sabiduría de 19 capítulos. Punto número 1. Autor. ¿Quién es el autor de este bello libro del Antiguo Testamento? Escribimos por tradición el rey Salomón. Pero sabemos que él no es el autor. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque Salomón lo ubicamos alrededor del año 920 antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo. Y este libro se escribe alrededor del siglo II. Pues no puede ser Salomón el autor, porque estamos a una distancia de muchos siglos. Entonces,
como hemos ya mencionado la fecha, pues vamos a poner aquí fecha. La fecha de este libro, hemos dicho, alrededor del año o del siglo segundo antes de Cristo. Algunos lo ponen en el 150. Otros dicen que alrededor del siglo segundo. Bueno, yo me inclino más por el siglo segundo. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, en cuanto al autor, por tradición, el rey Salomón. Pero realmente, ¿quién lo escribió? Anote, un judío. El autor, ¿quién lo escribió? Un judío que vivía en Alejandría de Egipto. ¿Ubican Alejandría de Egipto? Alejandría de Egipto en la antigüedad era un centro cultural muy importante. En Alejandría de Egipto estaba establecida una colonia judía, puesto que el grueso de la población de Alejandría eran griegos en su mayoría y romanos. En esa época estamos dentro de la cultura greco-romana, una cultura politeísta, los dioses del Olimpo, una cultura idolátrica, y en medio de ese contexto histórico de una cultura idolátrica, donde estaba en todo su apogeo la cultura de los griegos, los filósofos, los romanos, ahí estaba esa pequeña comunidad, colonia de judíos. Y este autor vivía ahí y conocía todo el contexto cultural y por la que estaban pasando los judíos. Entonces estamos hablando de un judío que vivía en Alejandría de Egipto, un hombre, escriban, versado en el conocimiento de la Sagrada Escritura. ¿Qué entienden por la palabra versado? Pues dotado. Dotado, instruido, culto, sabio, experto en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Era un hombre versado en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Como tú. Ojalá. Era un hombre versado en el conocimiento de la Escritura. ¿Sí? Un hombre inteligente, muy sabio, era un gran pensador y conocedor de la cultura del momento. Y algo importante, era un hombre que sabía leer la historia. Hay que saber leer la historia. Hay gente que vive la historia así, tal como se va dando. Pero los profetas, los hombres de Dios, se hacen a un lado y en oración, desde la óptica de Dios, empiezan a leer la historia, pasado, presente, y vislumbran el futuro. Un hombre que sabe leer la historia sabe descubrir los signos de los tiempos. Una persona que nada más está inmersa, enfrascada en la historia, viviéndola, no ve nada. Está como miope. Pero los hombres de Dios son aquellos que suben a la montaña y tienen una visión adelantada de los hechos. ¿Sí? No es lo mismo que si yo estoy en un campo, ¿sí?, y yo como líder, aquí está el líder, vamos a ponerle su báculo de pastor, que va guiando a un pueblo que va detrás de él. Una gran multitud de hombres, mujeres y niños, y más pequeños niños, familias completas,
van siguiendo a su líder, que es el pastor. Pero el líder podrá tener una visión del futuro para poder guiar. Pero el líder no solo se contenta estar a este nivel, sino que el líder sube a la montaña. Entonces, cuando el líder se coloca en la montaña, tiene mayor visión, más perspectiva. Tiene una visión más amplia. Tiene una visión. ¿Y qué es subirse a la montaña? La oración. El lugar donde se ganan las batallas. La oración. Entonces el líder sube y desde esa altura divisa el terreno y detecta ya un desierto. Detecta ya zona pantanosa. Detecta ya depredadores. Allá grietas y un precipicio. Entonces baja y sabe que era su pueblo por el camino correcto. Y la gente dice, porque conoce también, porque se adelanta. El líder siempre va muchos pasos adelante de los que está guiando. Entonces el líder tiene una gran visión y ese es el autor del libro de la sabiduría. Entonces es un hombre que desde la montaña lee la historia y descubre los signos de los tiempos. A ver, menciónenme hoy algunos signos de los tiempos. Pero hay dos tipos de signos de los tiempos: positivos y negativos. A ver, piensen. Vamos a hacer un círculo. 2017. Vete 10 años atrás y descubre signos de los tiempos. Bueno, positivo, más devoción a María. O sea, que va a haber como gente más devota a María. En positivo. Te voy a ayudar. Un signo de los tiempos que está ya próximo, 13 de mayo. ¿Qué se va a cumplir? El centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima en Cobadiría, en Portugal, a los 3 pastorcitos. Y vendrá un tiempo de gracia, de bendición. Ese es un signo positivo. Entonces, una persona que no lee la historia, le pasa el 13 de mayo. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto fervor? Y se pierde todas las gracias. El líder que va viendo el futuro, viene 13 de mayo. Es el centenario. El Papa está dando indulgencias plenarias. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de gracia. Nuestra Madre va a derramar abundantes bendiciones. Es positivo. ¿Sí? Otro. Comienza a tomar fuerza el relativismo, en el caso de negativo. El relativismo está en todo su apogeo. La verdad se diluye. Ahora todo es relativo. Es cuestión de enfoque. Eso para ti es malo, para mí no. Ya no hay verdades absolutas. Ya no hay principios. Un terrible relativismo que crea confusión. Otro signo negativo de los tiempos, la legalización del aborto, la pena de muerte, la eutanasia, el hedonismo. ¿Se fijan? De 10 años. Vean lo que ha ocurrido. Tú dices, oye, en una década hay muchos signos. Entonces, cuando tú en oración empiezas a revisar la historia, signos positivos como el centenario, pero también hay otros. La canonización de José Sánchez del Río, nuestro mártir de Cristo Rey. Gracias y bendiciones. En medio de un mundo hedonista, en medio de un mundo de cultura de muerte, donde aumenta el narcotráfico, donde aumentan los secuestros, la inseguridad, hay una canonización de un santo.
Es maravilloso. Se está extendiendo el reino. Y luego, la canonización de dos papas, Juan 23 y Juan Pablo II. Señor, no estamos solos. En medio de este caos de cultura de muerte, hay grandes luces de esperanza. Mira, estamos leyendo la historia. Oye, hay cosas negativas muy tremendas, pero también el Señor está actuando. Y nos acaba de dar 3 santos muy tremendos: Juan 23, Juan Pablo II y José Sánchez del Río, y muchos más que fueron canonizados con él en Roma, de mártires de España. Teresa de Calcuta. Otro signo de los tiempos que está cifrando al mundo y que hay un silencio. Los miles y miles y miles de mártires y familias completas que están siendo martirizadas en Siria. En Siria. La tierra de Siria se está bañando de tierra de mártires. Y sabemos que la tierra de mártires es semilla de nuevos cristianos. Es algo negativo, pero también positivo. Mártires para la iglesia. Familias completas. ¿Sí o no? Otro signo que se avecina. Se va a canonizar a los 3 mártires niños de Tlaxcala. ¡Wow! Cuando yo escuché eso dije, Dios mío, te beso y te adoro. ¿Dónde? Nunca yo lo había visto. No, claro, para que vean cómo la gente está desinformada. Porque en Tlaxcala, La aparición de San los primeros en derramar su sangre por Cristo en nuestra nación mexicana fueron 3 niños adolescentes. Y niños valientes que estaban siendo catequizados por los padres franciscanos, nuestros evangelizadores. Y ahí en Tlaxcala, los indios reacios, idólatras, que se resistían al evangelio, estos 3 niños iban al catecismo. Y los padres franciscanos los tenían bien instruidos. Entonces estos niños veían como sus papás en sus casas tenían altares a los dioses y les ofrecían incienso y se postraban ante ellos y se ponían unas tremendas borracheras. Entonces uno de los niños que viene del catecismo le dice a su papá, porque entra a su casa y ve a su papá alcoholizado, postrado, quemando incienso ante un ídolo. Entonces el niño quiere levantar a su papá y le dice, no papá, es a Dios a quien tenemos que adorar, no a los ídolos. No te postres ante una piedra, adora a Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces el niño, con aquel celo santo, empieza a hacer entrar en razón a su padre. Su papá, furioso, se levanta, lo empieza a golpear. Y el niño, recibiendo aquellos golpes, le sigue anunciando a Cristo. Entonces ese papá, ese indio, toma su lanza, se abalanza sobre su hijo, lo traspasa en el vientre, lo levanta y lo arroja a las brasas, vivo. Y así muere mártir. Cuando los otros 2 niños se enteran de la muerte tan terrible de su amigo, se miran, se van a la plaza pública y empiezan a predicar el evangelio. Entonces los indios que estaban en el mercado, al escuchar la predicación de estos 2 niños valientes tlaxcaltecas, se les abalanzan, y hombres y mujeres tomando machetes se les abalanzan y los destazan. Entonces quedan muertos en la plaza, cortados en pedazos los 2 niños, y el otro traspasado por la espada de su propio padre y arrojado en las brasas vivo. Esos son los primeros mártires.
y son los patronos, así los nombró en su visita San Juan Pablo II. ¿Sí? Cuando fueron beatificados, y ahora Papa Francisco los va a canonizar. Y el Papa los nombró patronos de la catequesis. Les voy a traer unas estampitas, ahí las tengo, con sus 3 imágenes, las estampitas, y viene una oración muy bonita. Yo estuve ahí en una peregrinación haciendo la ruta de los mártires y visitando a San Miguel Arcángel, que se aparece en Tlaxcala, y yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que ir con los niños tlalcastecas. Y me decían, ¿quiénes son? Y yo les decía, los patronos de la catequesis. No, pues no sabemos de qué nos hablan. Y entras al templo y ves sus imágenes, pinturas, y ahí está la historia de todos ellos, y sus urnas donde se conservan sus restos mortales están en la catedral de Tlaxcala, para que lo sepan. Ese es otro signo de los tiempos. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Qué más? ¿Qué acabamos de vivir el año pasado? El año de la misericordia y las indulgencias decretadas por el Papa Francisco. Es un año de gracia, estamos leyendo la historia. ¿Ya captaron? También el año de la fe. El año de la fe con Papa Benedicto, el año de San Pablo, el año sacerdotal. Van a canonizar los 3 pastorcitos a los otros pastorcitos de Fátima, ¿no? A los 3. También los van a canonizar. Entonces hay, en medio de un mundo caótico, hay signos y señales de Dios. Y se está estableciendo el reino de la divina voluntad en el mundo. En este tercer día, el don de la divina voluntad. Como ven, hay muchos signos. En medio de sombras hay luces. En medio de un mundo de desesperanza hay esperanza. En medio de un mundo sin fe surge la fe, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es lo que nos motiva. Entonces, el autor de este libro es un líder que va al frente y que detecta este judío versado en el conocimiento de la palabra de Dios. Número 3, entramos a lo que es contexto histórico. ¿Qué es lo que se vivía en esa época? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento preciso con el pueblo de Dios que estaba en medio, ya hemos dicho, de una cultura? Ah, entonces este no escribe. Vamos a dejarlo acá para que no me confundan. A ver, vamos a probar el rojo. En medio de una cultura, ¿cómo se ve el rojo? Bien. ¿Sí? Una cultura greco-romana. Entonces, ¿qué se vivía? Idolatría. ¿Sí? La idolatría estaba en todo su apogeo. El pueblo estaba en medio de una terrible idolatría. Pero no solo eso. Además de que había un culto tremendo idolátrico, ¿qué más había? Una cultura llena de hedonismo. Y cuando hablamos de hedonismo, hay que especificar. Porque tanto los romanos como los griegos eran depravados en su mayoría y hacían sus orgías en Alejandría de Egipto. Se embriagaban, sus fiestas, sus banquetes, y el pueblo judío no podía comulgar con eso. Y luego, rodeado de ídolos, y el pueblo les ofrecía víctimas, inciensos, pero el pueblo judío no podía participar. Entonces, ante una cultura idolátrica, cargada de ídolos, de un hedonismo desenfrenado, de mucho vino y mucho placer, ¿cómo quedaba el pueblo de Dios? Segregado, marginado, cada vez más
Los romanos, los judíos de Alejandría, ¿cómo miraban a ese pueblo? Raro, triste, no comulga, no convive, no participa de nuestras orgías, no participa de nuestras borracheras, no participa de nuestras fiestas ruidosas, no se postra ante nuestros ídolos, rechaza nuestra cultura y nuestra filosofía. Por eso hay que segregarlos, marginarlos, humillarlos, despreciarlos. Y la colonia judía que se mantenía fiel en la alianza a Yahvé, que guardaban los 10 mandamientos, que tenían sus propias festividades, pues el pueblo los miraba mal. Es un pueblo extraño, no comulga con nosotros, nunca se les ven en nuestras fiestas, no participan en nuestras reuniones de filosofía. Entonces el pueblo comenzaba a sufrir persecución. Entonces, ¿qué estaba viviendo el pueblo? Persecución. Persecución, ¿qué más? Marginación. Marginación, rechazo. ¿Qué más? No, todavía no había mártires ahí, pero estaban sufriendo una especie de martirio. Eran perseguidos, marginados, rechazados, criticados, señalados, ¿sí? Y por lo tanto, sus posibilidades de empleo se reducían. Ah, ¿eres del pueblo judío? No te quiero. Y contrataban a griegos y romanos. Ellos iban quedando segregados, marginados, pisoteados, humillados. Toda clase de persecuciones. Entonces el pueblo, en este contexto, donde reinaba la idolatría, el hedonismo, la cultura grecorromana, con sus filosofías, ideologías contrarias a la fe del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El peligro se hace presente. Ante estas circunstancias, pues el pueblo empieza a caer en el desánimo. Es muy lógico, ¿no? Empiezan a caer en el desánimo. ¿Qué más? Pérdida de fe. La fe se debilitaba. ¿No está pasando lo mismo hoy? Muchos católicos no empiezan a coquetear con la filosofía, la ideología actual, con un mundo hedonismo, idólatra, y muchos católicos empiezan a emigrar a prácticas de la nueva era y empiezan a ir con los chamanes y con los brujos y con los Hare Krishnas y con los maestros yogis y con los maestros del Reiki, y los toman como maestros espirituales. ¿Sí o no? Sí. Es lo mismo. Se repite la historia. La iglesia sufre en un mundo infiel que no ama a Dios, que rechaza los mandamientos, que promueve la cultura de la muerte, el hedonismo, la eutanasia, la pena de muerte, el aborto, los métodos anticonceptivos, pura cultura de muerte, violencia, guerras, narcotráfico, secuestros, pura cultura de guerra. Y la adoración de la santa muerte, otro signo de los tiempos. Lo que estaba escuchando es que también están promoviendo la pedofilia como otra forma sexual diversa y no sé. Así es. Y para atacar a los sacerdotes. Entonces, el pueblo se empezaba a desanimar, empezaba a perder su fe, pero el pueblo que estaba en Alejandría de Egipto empezaba a aceptar, empezaba a coquetear con la filosofía, la ideología griega y romana.
Y decían, y el estilo de vida lujoso, despampanante, lleno de placeres, de las familias griegas, de las familias romanas, hacía que muchas familias judías empezaran sutilmente a adoptar el estilo de vida de esa cultura. Y empezaban a quedar fascinados, muy fascinados, con la filosofía griega, con la lengua griega, la cultura griega, su arte, sus dioses, su ideología, su forma de pensar. Entonces muchas familias judías empezaban a emigrar y a adoptar esta cultura. Eso es riesgoso. Entonces el pueblo estaba cayendo en una pérdida de identidad. Y cuando se pierde la identidad, ¿qué se pierde? Todo. Entonces el pueblo empezaba a perder su identidad como el pueblo elegido, como el pueblo de la alianza, como el pueblo de los 10 mandamientos. Y su cultura, sus fiestas, sus tradiciones religiosas empezaban a debilitarse. Y los jóvenes ya estaban del otro lado. Y los judíos sufrían, los papás. Y había papás con toda la familia que ya empezaba a comulgar con todo eso. Entonces el autor de Sabiduría empieza a ver todo este contexto histórico y pros y contras y dice, necesito escribir un libro. Necesito escribir un libro donde yo voy a hablar de nuestra riqueza, de nuestra sabiduría, de nuestra verdadera filosofía, de nuestros verdaderos valores que tenemos como hijos de Dios. Y que es tan hermosa nuestra cultura, nuestra fe, los mandamientos, nuestros profetas y todo lo que Dios nos ha dado, que opaca cualquier cultura y filosofía. Entonces el autor quiere hacer volver al pueblo a la fe, darle de nuevo el ánimo, que recobren su identidad, que se aparten de ese mundo infiel y que se mantengan fieles a Dios. Es lo mismo, es el reto de hoy, el llamado a la santidad. Entonces, entrando en este contexto histórico, este libro lo vamos a saborear fantásticamente. Entonces, entendiendo todo esto, pasamos al punto número 4, destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios entonces? La comunidad de judíos que vivían en Alejandría de Egipto y que corrían el peligro de perder su fe y su identidad como pueblo de Dios. ¿Sí? Esa pequeña comunidad no es el grueso del pueblo que está en Tierra Santa, en Israel. Ellos están fuera de Tierra Santa. Eran judíos que se establecieron en Alejandría, en ese centro cultural importante en la antigüedad. Ahí trabajaban, ahí vivían, ahí evangelizaban, o sea, ahí hacían su labor. Y con su testimonio, sus valores, pues muchos griegos, muchos romanos adoptaban la fe del pueblo de Dios. Pero ahora estaba pasando lo contrario. Habían perdido fuerza y ahora eran ellos los que estaban emigrando a otra cultura totalmente contraria a la fe del pueblo de Dios. Y número 5, y mira, puse 4. Punto número 5. Número 5, estamos ante un libro deuterocanónico. Libro deuterocanónico.
libro deuterocanónico. Un mapa. A ver. El negro no funciona. Tenemos aquí, voy a empezar aquí. Esto es Tierra Santa. Ya, eso es Tierra Santa. Eso es Tierra Santa. Tierra Santa. Eso es Tierra Santa. Aquí viene el río Jordán, forma el lago de Galilea y luego el Mar Muerto. ¿Ven? Eso es Tierra Santa. ¿Sí? Y luego esto continúa bajando así hasta acá. Pero aquí viene un río famoso, el río Nilo, que con sus múltiples brazos desemboca en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Ya le empiezan a agarrar forma, ¿verdad? Ya le empiezan a agarrar forma. Todo esto es la zona de Egipto. Todo esto. ¿Y cómo se llama este río? El delta que desemboca. El río Nilo. ¿Y dónde está Alejandría de Egipto? ¿Dónde está Alejandría de Egipto? Digo que al lado izquierdo del delta. No, está entre el delta. Aquí está el puerto de Alejandría. Es una ciudad portuaria. Era en la antigüedad, todavía es bellísima, pero en la antigüedad era una de las ciudades más hermosas del imperio. Tenía una playa estupenda. Ahí se construyó el primer faro del mundo. Ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo, el megafaro de Alejandría de Egipto, que cuando caía el sol encendían una mega hoguera, de tal manera que los barcos del Mediterráneo podían guiarse por ese faro de Alejandría de Egipto, para no perderse en las aguas del Mediterráneo. Y ese faro guiaba a los barcos comerciantes. El faro. Hoy solo quedan vestigios, no existe más. Además, ahí era un centro cultural famoso en la antigüedad, y existía la gran y famosa biblioteca de Alejandría de Egipto, que fue destruida por los bárbaros y quemaron todos los papiros que albergaban la historia de la humanidad. Destruyeron todo. Y esa ciudad grecorromana pues tenía una gran colonia judía. Entonces, la ciudad de Alejandría era famosa por su biblioteca. Ahí se daban cita toda clase de escritores, poetas, filósofos, artistas, escultores. Era una ciudad idílica. ¿Qué entienden por eso? Perfecto. Idílica, de ensueño, perfecta, hermosa, rodeada de los múltiples brazos del delta del Nilo, que significa una ciudad tupida de vegetación, plantas, árboles, flores, un riachuelo por allá, otro por allá, o sea, abundancia de agua. Era un paraje increíble. Entonces tenía canales por todos lados, abundancia de agua, vegetación y una playa preciosa. Una ciudad estructurada, pujante, importante, conocida en todo el mundo en la antigüedad. ¿Y qué ocurrió? Vamos a situar Jerusalén. Jerusalén, la capital de Israel. Acá Alejandría de Egipto, y aquí viene el famoso
¿Qué es esto? Mar Rojo. El Mar Rojo. El Mar Rojo. Esta es la península del Sinaí. Este es el desierto del Sinaí. Todo esto es el desierto inhóspito de Egipto, que cruzó Moisés con el pueblo y cruzan el Mar Rojo, llegan al Sinaí. El Sinaí está aquí. Vamos a marcarlo, pues. Este es el monte Sinaí. Ese triangulito es el Sinaí, la península del Sinaí. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo segundo antes de Cristo, ¿sí? Hubo una reunión importante en Jerusalén, porque había que traducir la Biblia hebraica. Entonces, la Biblia hebraica, ¿por qué hebraica? Porque está en hebreo. La Biblia hebraica tenía 39 libros. 39 libros llamados proto-canónicos. Los famosos libros protocanónicos, es decir, primer canon. El primer canon, ¿cuántos libros tenía? 39 libros. Y estaban en lengua hebrea. Pero ¿qué ocurrió? Muchos judíos, sigo completando esto, acá es Roma, Europa. Europa. Acá, África, y otros se fueron a Asia. Los tres continentes conocidos en la antigüedad. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos judíos emigraron hacia Europa, otros hacia Asia y otros hacia África. A todos los judíos que salieron de Israel se les llamó judíos de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La palabra diáspora quiere decir dispersión. Se disgregaron, diáspora. Entonces todos estos judíos de la diáspora que se establecieron en Europa, en Asia y en África, con el correr de los años, las nuevas generaciones, los hijos y los hijos de sus hijos, en Europa, en Asia y en África, adoptaron la lengua griega, que era la lengua del momento. Como ahorita es natural que la mayoría de los jóvenes hablen inglés, porque en todo el mundo se habla inglés. Ahora ya muchos van por el chino, el mandarín, pero todavía el inglés es como una lengua básica, que cualquier parte del mundo te van a hablar en inglés y te puedes entender, ¿verdad? Aunque hay sus excepciones. Pero estas familias, ¿qué pasó cuando iban a la sinagoga? Llegaba el rabino, abría la Torá, la proclamaba en hebreo, él hablaba hebreo, y todas esas familias no entendían nada, porque ya no hablaban la lengua hebraica, sino la griega. Entonces esto era un problema que podía ser más rápido que el pueblo se diluyera y perdiera su identidad. Entonces, ¿qué se necesitaba? Urgentemente una traducción de la Biblia hebraica a la Biblia griega. Urgía traducir estos 39 libros a la lengua griega. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Y qué fue lo que ocurrió?
Si quieren saber, los espero en la segunda clase. Vamos a descansar 15 minutos y regresamos para explicar todo el problema de los libros deuterocanónicos, que son 7. Y dentro de esos 7 libros deuterocanónicos, pues está el libro de nuestro estudio, Sabiduría. Pero pausa, descansen, se tomen agua, hay café, galletas y luego regresamos. ¿Sí? Bueno, receso. Corte, amigo.